Regla del divisor de voltaje. Establece que el voltaje en un resistor en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. Explicando esto, viendo este circuito que tenemos aquí, podemos decir que aplicando la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia total. Para hallar la resistencia total en un circuito en serie, sabemos que es la sumatoria de cada una de las resistencias, R1 más R2. Para hallar V1, decimos que es igual a corriente por resistencia total. La corriente será igual al voltaje entre resistencia total por R1. Y para el voltaje 2 será voltaje entre resistencia total por R2. Observamos que el formato para V1 y V2 es Vx es igual a Rx por el voltaje entre R total. Aplicando la regla del divisor de voltaje, resumimos que para hallar algún voltaje o alguna caída de tensión, por ejemplo, si queremos hallar la caída de tensión en R2, V2, multiplicamos la resistencia que hay en el voltaje 2, en este caso sería resistencia 2, por el voltaje de alimentación o de la fuente o el voltaje total entre la resistencia total. Aquí vemos un ejemplo donde determinamos el voltaje V1 para la red que apreciamos aquí abajo, diciendo que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por el voltaje de la fuente o el voltaje total entre la resistencia total. Eso va a ser igual a R1 por voltaje entre R1 más R2. R1 aplicando todas las operaciones matemáticas, el voltaje 1 nos dará 16 voltios. Si queremos encontrar el voltaje 2 o el voltaje o la caída de tensión en esta resistencia, lo único que se tiene que hacer es multiplicar la resistencia donde queremos hallar la caída de tensión por el voltaje total entre la resistencia total. Regla del divisor de corriente. Para dos ramas paralelas, la corriente a través de cualquier rama es igual al producto del otro resistor paralelo y la corriente de entrada dividido entre la suma, no la resistencia total en paralelo, de las dos resistencias en paralelo. Yéndonos a este ejemplo de este circuito con dos ramas en paralelo, R1 y R2, podemos hallar la R total haciendo el paralelo matemático, que sería esta forma: R1 por R2 entre R1 más R2. Queremos hallar I1, ¿cómo la hallamos? Aplicando divisor de corriente, que es igual a R total por corriente entre R1. Eso va a ser igual a toda esta operación matemática que tenemos aquí, R total entre R1 por I, y nos quedaría de esta forma: I1 es igual a R2 por I entre la sumatoria de las dos resistencias en paralelo. Y en I2 va a ser igual a
R1 por I entre la sumatoria de las dos resistencias en paralelo. De una forma más resumida, para aplicar el divisor de corriente, si queremos hallar, en este caso, la corriente 1, tenemos que multiplicar o hacer un producto entre la otra resistencia en paralelo por la corriente total que entra entre la sumatoria de las ramas en paralelo, R1 más R2. Vamos al siguiente ejemplo. Determine la corriente I2 para la red, usando la regla del divisor de corriente. Esta es la red que tenemos y aplicamos. Para hallar I2, decimos que R1 por la corriente total entre la sumatoria de las ramas en paralelo. Eso va a ser igual a 4 por 6 entre la sumatoria de estas dos resistencias. ¿Por qué? Porque queremos hallar I2. Y para hallar I2 es el producto de la otra resistencia en paralelo por la corriente total entre la sumatoria de las dos resistencias. Una opción, la primera, sería para I1 hallamos la resistencia total en paralelo, la multiplicamos por la corriente total y lo dividimos entre la resistencia donde pasa la corriente que queremos saber el valor. Hacemos los cálculos matemáticos y obtenemos la corriente. La segunda opción es hacer un paralelo entre la resistencia R2 y R3. Hacemos los cálculos matemáticos, obtenemos 16 ohm en el paralelo o el equivalente de R2 y R3. Y ahora procedemos a buscar la I1, que va a ser igual a la resistencia del otro paralelo por la corriente total entre la sumatoria de las dos ramas, de la resistencia de las dos ramas. Hacemos el cálculo matemático y nos da 30,54 mA.